El entrenamiento de los pilares es basado. La animación está preciosa y la temporada completa es básicamente perfecta. Pero alguna vez te has preguntado, ¿funcionaría este entrenamiento en la vida real? ¿Qué tanto funcionaría? Y si funciona, ¿qué tan difícil sería de hacer? Nosotros nos hicimos esa pregunta, por lo que hoy venimos a analizar el entrenamiento de los pilares y además lo pusimos a prueba por una semana. Y desde ahora te adelantamos que sí, es bastante difícil, aunque sí tiene sus beneficios, unos aumentos en fuerza y resistencia, pero eso lo diremos más adelante. Aunque cabe aclarar que no todo es color de rosas, y hay cosas con las que obviamente no estamos de acuerdo. Pero bueno, antes de contar nuestra experiencia, primero contestemos, ¿qué tan realista sería este entrenamiento en la vida real? Es decir, ¿se podría seguir y científicamente sería realmente beneficioso seguir este entrenamiento? Y bueno, realmente para hacer un anime es un entrenamiento bastante interesante, teniendo en cuenta que está dirigido a peleadores, es decir, a cazadores de demonios, lo que en la vida real serían peleadores. Y empezaríamos con el entrenamiento de Usui, el cual personalmente es uno de mis favoritos, ya que este consta de hacer abdominales, correr con una persona cargada, sentadillas con un compañero cargado, etcétera, etcétera. Lo que se traduce básicamente en calistenia. Y la calistenia tiene un rasgo muy interesante, y es que al estar tan limitada, la regulación de peso estimula muchísimo lo que sería el aumento de fuerza absoluta y fuerza relativa. Es decir, si por ejemplo te toca hacer sentadillas con tu compañero levantado y estás cansado, pues no puedes quitarle 5 libras a tu compañero como normalmente harías con una barra, sino que necesitas romper ese límite mental y sacar fuerza básicamente de donde no la hay. Lo he explicado de manera científica, ayuda bastante a trabajar las fibras musculares tipo 2, que son las que son explosivas, aunque tienen baja resistencia. Aún así, me encanta de este entrenamiento que nunca deja de lado el cardio, es decir, hay muchas carreras y ejercicios que estimulan lo que sería la resistencia, lo cual de nuevo es súper importante teniendo en cuenta que es para peleadores. O sea, creo que todos hemos escuchado la frase de que lo peor que le puede pasar a un peleador es cansarse, y efectivamente esto es así. Y bueno, al final del entrenamiento con Usui, obviamente como todo anime, se tiene que partir la madre. Luego está el entrenamiento de Tokito, que básicamente consiste en lo mismo, en partirse la madre, lo cual en la vida real sería básicamente hacer sparring. Es bastante interesante, pero acá no hay mucho que desglosar. Siempre y cuando sea un sparring técnico, está todo excelente. Yo particularmente no voy de acuerdo con los sparrings pesados, y es lo único que criticaría de lo que sería este entrenamiento, ya que Tokito le rompía la madre a los pobres sin piedad, aunque luego de que Tanjiro le habla, le aplica la de Naruto y lo evangeliza, y ya ahí sí, bueno, Tokito se suaviza un poco. En fin, generación de cristal. Y el siguiente entrenamiento del que hablaré es uno de mis favoritos, y es el de Mitsuri, la del pilar del amor. Sí, exactamente esa, la que tiene 100 libras de puras tetas. Su entrenamiento consiste básicamente en la flexibilidad, y esto es algo que pienso que muchos deportistas o personas que simplemente se ejercitan pasan muchísimo por alto. En serio te sorprendería la cantidad de lesiones que te ahorrarías si fueras más flexible, e incluso la flexibilidad ayuda a aumentar la fuerza en ejercicios como press de banca, sentadilla, etcétera, etcétera, ya que favorece a la correcta activación muscular. Igual que darle like a este video y suscribirse a Mazaten, que te ayudará muchísimo a rendir más en tus entrenamientos. Pero bueno, nada más que decir de este entrenamiento, la flexibilidad es sencillamente primordial. Ya el pilar de la culebrita utiliza un entrenamiento bastante interesante para peleadores específicamente, es decir, el entrenamiento de Usui y de Mitsuri era muy útil para personas que se ejercitan en general, pero el de la culebrita es muy especial para los peleadores, ya que trabaja más que nada la precisión, y esto es otro aspecto muy subestimado en lo que sería cualquier ámbito. El vivo ejemplo de esto es Ilia Topuria. Por ejemplo, lo subestimaban por ser pequeño al subir de categoría, y todos vemos que no es la persona que golpea más fuerte, sino que lo que tiene es que golpea muy preciso, golpea en el momento indicado y golpea justo donde debe golpear para apagar a cualquier oponente, y esto se entrena, por lo que sí, es bastante importante siempre añadir una parte de entrenamiento específicamente para la precisión, por lo que este entrenamiento está aprobado.
Y aunque Chinasugawa es básicamente uno de mis pilares favoritos, me saltaré su entrenamiento, ya que básicamente él mismo dijo que consiste puramente en partirse la madre. O sea, por eso tiene el cerebro frito, porque hace lo que Masaten les dijo que no hicieran, puro sparrings pesados. Pero bueno, no lo podemos criticar porque la verdad es que es un papucho, tiene tremendo físico. Pero pasemos a hablar de lo que sería mi entrenamiento favorito de los pilares, que sería el del pilar de la roca. Este entrenamiento me encanta porque no es únicamente que se ve épico, eso de mover la roca gigante, de pararse bajo la cascada, no es únicamente eso, sino que realmente son entrenamientos que resultarían bastante útiles en la vida real. Por ejemplo, pararse bajo una cascada, creo que muchas personas imaginan que es más fácil de lo que realmente es. Es decir, esto te rompe el cuello, toda esta agua cayendo con presión sobre tu cuello, pero esto realmente es muy importante si eres luchador. Fortalecer el cuello es esencial, ya sea para defender caídas, ahorques, etcétera, etcétera. Y este es un método bastante interesante y peculiar de entrenar tu cuello. Y no solo tu cuello, sino también tu core. Necesitas una fuerza tremenda de abdomen para mantenerte completamente recto bajo toda esa presión. Por lo que está de más decir que este entrenamiento está completamente aprobado por Masaten y por Chayanne. Quitando claro lo de pararse en el fuego, eso no lo hagan. Ahora viene lo interesante, lo chido. Aparte de que te vas a suscribir al canal y darle like al video y compartirlo con tus amigos, hablar de la experiencia. ¿Qué tal fue probar este entrenamiento durante una semana? Y por supuesto, ¿qué cambios vimos? Así que empecemos por el entrenamiento de Usui, que realmente no es nada fuera de este mundo. Obviamente estuvimos haciendo sentadillas. Los días que no pudimos hacerlo con un compañero encima, pues simplemente lo hicimos con un peso similar. No hay mucho que hablar acá, realmente son sentadillas normales. También estuvimos haciendo los abdominales, obviamente con una técnica correcta. Es muy importante apretar los músculos del abdomen cuando se hace este ejercicio, como se ve acá. Y realmente estuvimos haciendo básicamente cada ejercicio por tiempos, es decir, ya que en el anime hacen todo de forma exagerada, pues quisimos llevarlo a un límite e intentábamos hacer 10 minutos seguidos, sin descanso de cada ejercicio, aunque obviamente nadie aguanta 10 minutos seguidos de hacer abdomen, pero se intentó. Personalmente pienso que el ejercicio más complejo era el de correr con un compañero encima, y no por la dificultad en sí, que sí es bastante difícil, sino porque realmente es complicado, al menos acá por donde vivimos, encontrar un sitio donde correr. Ya para la última fase, que sería pelear contra el mismo Usui, realmente lo que hice fue pues rolear contra mi maestro, y obviamente no terminó bien. Me sometió 10.000 veces, de hecho seguro verán algunos videos acá, y bueno, poco que decir sobre eso. Luego pasamos al entrenamiento de Tokito, que es básicamente lo mismo, es pelear con tu maestro y dejar que te partan la madre. Ya luego de eso, el siguiente entrenamiento sería el de Mitsuri, uno de mis favoritos. Realmente la flexibilidad me encanta. Antes odiaba entrenarla, pero realmente ahora me encanta. Y bueno, hicimos estiramientos básicos, como pueden ver acá, o sea, estiramientos que podrían ser eficientes para personas que hacen deporte, como este de acá o este de acá. Estuvimos realizando básicamente un minuto de cada estiramiento, lo que en total terminaban siendo unos 8 minutos a 10 minutos de estiramiento. Y el entrenamiento del pilar de las culebritas era básicamente sobre precisión, y creo que lo más parecido a esto sería golpear las manoplas, por ejemplo en boxeo, es decir, evitar lo que sería el sandbag, sino que darle directamente a las manoplas. Y esto usualmente lo hago varias veces por semana, pero en este caso intenté hacerlo de una manera más intensa para darle ese tono de anime épico, ustedes saben. Y bueno, a mí siempre me encanta hacer esto, por lo que realmente lo disfruté bastante este entrenamiento. Pasando al cicatrices, dijimos que lo íbamos a pasar, ya que es puro sparring pesados. Y ahora sí pasaríamos al que creo que fue básicamente mi favorito de hacer, el pilar de la roca, cuyo primer entrenamiento es pararse bajo una cascada y mantener la compostura. Como expliqué anteriormente, este entrenamiento es mucho más difícil de lo que realmente parece. La fuerza de cuello y de core que hay que tener para aguantar esto es una bestialidad. Entonces aproveché que había un viaje a una cascada planificado y obviamente fui. Acá podrán ver las fotos. Tengo un video intentando pararme bajo la cascada, pero no sé si lo encuentre. Si lo encuentre, obviamente lo estarán viendo ahora. Y fue sencillamente épico. Ahora, para el siguiente entrenamiento del
pilar de la roca, ellos empujaban lo que sería una roca gigante. En este caso, Danei, que es este de acá, sería el otro dueño del canal, decidió llenar un carro de esos que están en SmartFit, decidió llenarlo con puras pesas y empujarlo. Vemos acá que se está básicamente cagando, pero este es un ejercicio excelente para fortalecer el cuerpo completo en general. En mi caso, no hay SmartFit por donde vivo, por lo que decidí poner un vehículo en neutro e intentar empujarlo igualmente. Sin duda, este fue uno de los ejercicios más divertidos de grabar. Y bueno, el de entrenar cargando los troncos realmente lo obviamos, porque era básicamente las sentadillas con peso, así que es técnicamente lo mismo. Y bueno, a nosotros nos encantó hacer esto realmente. No sé si fue efecto placebo, pero nos sentimos un aumento en la resistencia brutal y obviamente en la fuerza explosiva. Aunque fue una semana, esto no basta realmente para ver cambios reales. Aún así, si les gustaría que hiciéramos un video más largo, es decir, probándolo por ejemplo por un mes para ver cambios más notables, déjennoslo saber en los comentarios. Igualmente, si les gustaría que probemos entrenamientos de otros personajes, como por ejemplo el entrenamiento de Goku, el entrenamiento de Rock Lee, ese no por favor, etcétera, etcétera. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por ver. Por favor, comparte el video, que eso nos ayuda bastante. Y nos vemos el siguiente sábado. Un abrazo, chao.